Les habla José Javier Arango Álvarez. Bienvenidos a Tomemos un Café con la ACMI, podcast oficial de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Hablemos de medicina interna. Hoy nos acompaña el doctor Alex Rivera Toquica. El doctor Rivera es médico internista, cardiólogo, profesor de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hablemos de enfermedad coronaria. Bienvenido, doctor Rivera. Doctor José Javier, muchas gracias por la invitación para participar en esta importante actividad educativa organizada por la ADMI. Un cordial saludo a todas las personas que van a escuchar este audio y muy complacido de tomarnos un café y poder hablar de este importante tema como es la enfermedad coronaria, una entidad que frecuentemente afecta a nuestra población adulta. Doctor Rivera, entremos en materia. ¿Qué es la enfermedad coronaria? La enfermedad coronaria es una entidad frecuente que afecta las arterias del corazón, que son las encargadas de transportar la sangre, el oxígeno y los nutrientes al músculo cardíaco. Generalmente la causa de la enfermedad coronaria es la acumulación de placa aterosclerótica en el interior de las arterias del corazón. Esta placa aterosclerótica está conformada principalmente por colesterol, aunque también hay un componente inflamatorio. Con el transcurso de los años, ese colesterol se va acumulando en la placa y va aumentando el tamaño de la placa, llevando a una obstrucción parcial o total de las arterias del corazón, reduciendo el flujo sanguíneo al corazón y disminuyendo así el aporte de oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco. Esto ocasiona entonces los síntomas de la enfermedad coronaria, principalmente el dolor en el pecho, conocido como angina. Además, dependiendo del grado de obstrucción de las arterias, ya sea parcial o total, esto va a producir el espectro clínico de la enfermedad coronaria, que va desde una angina estable, pasando a una angina inestable, y si hay una obstrucción completa del vaso de la arteria coronaria, llevando a un infarto agudo de miocardio o a la muerte súbita. Cabe resaltar que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, en Colombia y en el mundo. De ahí la importancia de conocer esta entidad, conocer sus factores de riesgo para poderlos controlar y prevenir así la aparición de la enfermedad coronaria. Según lo que nos está contando, entonces hay unos factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Hay varios factores de riesgo relacionados con la aparición de la enfermedad coronaria. Por ejemplo, la edad. A medida que vamos envejeciendo, se producen unos cambios en las paredes de las arterias que conlleva a que a medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de presentar enfermedad coronaria. En los hombres, el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria comienza a aumentar alrededor de los 45 años de edad. Antes de la menopausia, las mujeres tienen un menor riesgo de enfermedad coronaria que los hombres, pero después de la menopausia, probablemente relacionado con la disminución de los niveles de estrógenos, aumenta el riesgo de presentar enfermedad coronaria y a medida que transcurren los años, igual a ese riesgo que los hombres inclusive lo puede superar. De ahí que la enfermedad coronaria también es la principal causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres. Otro factor de riesgo importante, que cada vez le da mayor importancia, es nuestro entorno, la contaminación ambiental. Si convivimos con aire contaminado, con un medio ambiente que está contaminado, eso también aumenta el riesgo de presentar enfermedad coronaria. Los antecedentes familiares también son importantes. Una historia familiar de enfermedad coronaria a una edad temprana es un factor de riesgo para presentar enfermedad coronaria. Esto especialmente si, por ejemplo, mi papá o mis hermanos tuvieron un diagnóstico de enfermedad coronaria antes de los 55 años de edad, o si mi mamá o mis hermanas presentaron enfermedad coronaria antes de los 65 años de edad, es un factor de riesgo para presentar enfermedad coronaria. Los hábitos de estilo de vida también tienen que ver con la producción de la enfermedad coronaria. Con el tiempo, los hábitos de estilo de vida no saludables aumentan el riesgo de presentar enfermedad coronaria. Por ejemplo, el sedentarismo, el no realizar una actividad física adecuada, está relacionado con la enfermedad coronaria, porque digamos que el sedentarismo va a llevar a que aumentemos de peso, que es sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, diabetes mellitus, y eso también son factores de riesgo para desarrollar enfermedad coronaria. La calidad del sueño también es muy importante, la cantidad y la calidad.
Se recomienda que debemos dormir por lo menos entre 7 a 8 horas por lo menos, y que sea un sueño reparado, un sueño de buena calidad, que no esté interrumpido en las noches, porque definitivamente se conoce ya que el sueño también, una mala calidad de sueño también es un factor de riesgo para presentar enfermedad coronaria. El estrés, que es muy importante aquí en Colombia, por ejemplo, el estrés en todos los entornos, tanto en el entorno familiar, el entorno laboral, el estrés también ambiental, va a hacer que también sea un factor de riesgo para presentar enfermedad coronaria. Los patrones de alimentación no saludables, que incluyen consumir altas cantidades de grasas saturadas y carbohidratos refinados, todo esto va a llevar a que podamos presentar sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, problemas de colesterol, y eso también va a ser un factor de riesgo para presentar enfermedad coronaria. La parte también de la hipertensión arterial, que son cifras de presión arterial elevadas, los niveles elevados de azúcar en la sangre, conocido como diabetes mellitus, los niveles altos de colesterol en sangre, conocido como dislipidemia, el tabaquismo, tanto el tabaquismo activo, o sea, el hecho de que yo fume, o el tabaquismo pasivo, o sea, el hecho de que yo conviva con una persona que esté fumando, y esto incluye también el uso de vapeadores. El sobrepeso y la obesidad, que ya vimos que están relacionados también con inflamación, con enfermedades crónicas también como hipertensión arterial, dislipidemia o la diabetes mellitus. Todo esto entonces son factores que afectan y que pueden aumentar el riesgo cardiovascular, el riesgo de presentar enfermedad coronaria. En las mujeres específicamente, si han presentado complicaciones durante el embarazo, por ejemplo, si han presentado diabetes gestacional, hipertensión arterial durante el embarazo, o si tuvieron un parto pretérmino, por ejemplo, si han presentado ese tipo de complicaciones durante los embarazos, también son factores de riesgo para presentar enfermedad coronaria. Y también, por ejemplo, algunas enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, que son más frecuentes en mujeres, también están relacionadas con la producción de enfermedad coronaria. Ahora bien, ya conociendo los factores de riesgo que nos acaba de mencionar, ¿cómo podemos prevenirlo? O prevenir esos desarrollos de enfermedad coronaria, previniendo el desarrollo de los factores de riesgo. Las recomendaciones para controlar esos factores de riesgo cardiovascular y prevenir la aparición de enfermedad coronaria incluyen llevar una alimentación saludable, esto es, consumir alimentos frescos y variados que incluyan en cada una de las comidas frutas enteras y verduras. Por lo menos deberíamos consumir 4 porciones de frutas o verduras en el día. Reducir el consumo de alimentos de paquete que tienen alto contenido de sodio, azúcares y grasa. Recordemos que ya están etiquetados, deberíamos valorar esa parte y evitar el consumo de estos alimentos de paquete ultraprocesados. Evitar el consumo de comidas rápidas y de bebidas azucaradas como las gaseosas o estos jugos que vienen en botella o en cajita. De igual manera, reducir el consumo de sal y de alimentos embutidos, enlatados y con alto contenido de grasas de origen animal. El otro punto importante es realizar actividad física de forma regular. Esto no necesariamente tiene que ser una actividad deportiva, simplemente el hecho de caminar, yo de irme caminando a mi sitio de trabajo, de subir gradas en vez de utilizar el ascensor, hacer las diligencias caminando, por ejemplo, caminar por lo menos 10.000 pasos al día, realizar actividad física por lo menos de 150 minutos a la semana. Otra recomendación es evitar el consumo de tabaco y sus derivados, así como la exposición al humo de estos productos. Ya les comenté que el tabaquismo pasivo también es un factor de riesgo. Evitar también el uso de vapeadores. Evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas también, porque eso también afecta al músculo cardíaco. Controlar el estrés, ya hablamos tanto el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés ambiental. Si tengo hipertensión arterial o soy un paciente si tengo las presiones arteriales elevadas, o si tengo diabetes mellitus, o sea, si tengo los niveles de azúcar alto en sangre, o si tengo problemas, tengo los niveles elevados de colesterol, o sea, dislipidemia, si tengo nuestras entidades crónicas, debo asistir a mis controles médicos en forma periódica, tomarme los medicamentos que me recomienda el médico y mantener controladas mis cifras tensionales, mis niveles de azúcar en sangre y mis niveles de colesterol para disminuir ese riesgo.
y en lo posible sería bueno que mi médico me calculara mi riesgo cardiovascular. O sea, si no tengo la enfermedad coronaria, de acuerdo a los factores de riesgo cardiovasculares, solicitar al médico que calcule el riesgo cardiovascular y así poder yo determinar qué tan propenso estoy para presentar una enfermedad coronaria. Doctor Rivera, ¿cómo diagnosticamos que un paciente tiene enfermedad coronaria? Empecemos por lo básico. ¿Cuáles son los síntomas que desarrolla un paciente que tiene enfermedad coronaria? Y después, ¿qué métodos diagnósticos se utilizan para llegar, valga la redundancia, a ese diagnóstico? El síntoma principal de la enfermedad coronaria es la angina, es decir, el dolor en el pecho. En el caso de la angina estable, clásicamente se presenta como un dolor tipo peso u opresivo a nivel retroesternal, o sea, aquí a nivel del esternón, en el centro del tórax. También se puede presentar en el lado izquierdo, o sea, en la región precordial. Ese dolor generalmente se presenta con la actividad física, cuando camino, cuando corro, cuando subo una pendiente, pues subo unas gradas, y cede con el reposo. Se puede irradiar el miembro superior izquierdo al cuello, a la mandíbula o al dorso, o sea, hacia la espalda, generalmente una intensidad moderada a gran intensidad, pero a medida que va avanzando la enfermedad coronaria, este dolor se puede presentar con menor esfuerzo físico o inclusive en reposo. Puede estar asociado a dificultad para respirar, a sudoración, a palidez, a náuseas o vómito. Inclusive en algunos pacientes que tienen enfermedad coronaria se puede presentar también, se puede manifestar solamente con dificultad para respirar o con síncope, que es la pérdida del conocimiento. Y cuando hablamos de angina, generalmente la duración del dolor es menor de 20 minutos. Cuando este dolor en el pecho ya tiene una duración prolongada, mayor de 20 minutos, debemos sospechar que estamos ante un infarto agudo del miocardio, en la cual el dolor es mucho más intenso y también se acompaña con una sensación de angustia, de sensación de muerte inminente. Hay un grupo especial, por ejemplo, las mujeres, los pacientes diabéticos, los adultos mayores por encima de 65 años, puedan que no presenten este dolor tan clásico que les mencioné en el centro del tórax, tipo presión o tipo peso, sino que pueden presentar un disconfort torácico que puede ser en todo el tórax, o solamente dolor en el cuello, o simplemente manifestarse como una pérdida de conocimiento, como les he mencionado, o dificultad para respirar. Este grupo de pacientes, mujeres, diabéticos y adultos mayores, pueden presentar síntomas atípicos. Con respecto al diagnóstico, lo básico es tomar un electrocardiograma. En el electrocardiograma se pueden observar si hemos presentado un infarto antiguo, si hay algún tipo de arritmia que se puede relacionar con la enfermedad coronaria, o si está cursando con un infarto agudo del miocardio. El ecocardiograma, que es como una ecografía del corazón, nos ayuda a ver la estructura del corazón, cómo se contrae el corazón, y si ahí tiene otras alteraciones anatómicas. Y si tiene enfermedad coronaria generalmente y la arteria está obstruida, puede afectar la contracción de ese sector del músculo cardíaco, y eso se puede observar en el ecocardiograma. Si estamos estudiando un dolor torácico, por ejemplo, ambulatoriamente, se puede solicitar una prueba de esfuerzo, que es el paciente se sube a una banda y empieza a trotar en esa banda, y se hace un registro electrocardiográfico durante toda la fase de ejercicio, y se mira cómo se comporta el corazón antes de iniciar la prueba de esfuerzo o durante la prueba de esfuerzo, y se pueden ver algunos cambios en el electrocardiograma. También hay otros tipos de pruebas especializadas, como son el ecocardiograma estrés, en el cual también se mira el corazón en forma estructural en estado basal, y luego durante y después del ejercicio o durante la administración también de medicamentos. Si estamos en una fase aguda, por ejemplo un infarto agudo de miocardio, en ese caso el paciente cuando ingresa a urgencias, aparte de tomar el electrocardiograma, también se le toman muestras de sangre que se llaman, para hacer unas pruebas que llaman troponinas, que generalmente cuando hay infartos se liberan a la sangre y sus niveles se elevan.
y en algunos pacientes van a requerir que se le haga cateterismo cardíaco, que ya es un estudio invasivo de las arterias del corazón, en el cual se observa directamente si presentan o no obstrucciones en las arterias del corazón. Hemos hecho un recorrido sobre qué es la enfermedad coronaria, cómo la diagnosticamos, cómo se presenta clínicamente. Ahora bien, ¿hay tratamiento para la enfermedad coronaria, doctor Rivera? El mejor tratamiento para la enfermedad coronaria, el doctor José Javier, sería prevenir su aparición, es decir, contra los factores de riesgo cardiovasculares que mencionamos anteriormente y evitar que aparezca la enfermedad coronaria. Una vez ya presentada la enfermedad coronaria, debemos recordar que es una enfermedad crónica que no tiene cura, que se controlan con los medicamentos que iniciamos, pero claro que si hay tratamiento, iniciando por los cambios de hábito de vida saludable. Debemos realizar ejercicio o actividad física en forma rutinaria, llevar una dieta saludable, evitar lo que hablamos, suspender definitivamente el tabaco si se está fumando, por ejemplo, controlar el estrés, controlar las entidades que estén asociadas a la enfermedad coronaria, como son la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la dislipidemia, tomar los medicamentos que estén dirigidos contra estas entidades para evitar la progresión de la enfermedad coronaria. Seguramente también se administran medicamentos que ayudan a evitar la formación de trombos dentro de las arterias, medicamentos que ayudan a estabilizar esa placa de colesterol que no siga aumentando su tamaño. En la fase aguda, generalmente cuando se presenta un infarto agudo de miocardio, algunos pacientes pueden requerir la administración por vía intravenosa de medicamentos que disuelven el trombo que está obstruyendo la arteria, y la gran mayoría de pacientes van a ser llevados a un cateterismo cardíaco, que ya, como les mencioné, es un estudio invasivo de las arterias del corazón, en la cual se diagnostica la obstrucción de las arterias, se mira que si hay placas dentro del interior de las arterias, y se define con el hemodinamista si requiere dilatar esas arterias y implantar un stent dentro de la arteria, que es como una mallita para evitar que nuevamente la arteria se vaya a obstruir. Obviamente que a pesar de que sea, y en algunos pacientes van a requerir, inclusive si tienen una enfermedad coronaria muy severa, van a requerir inclusive una cirugía de revascularización miocárdica, que es la que conocemos como cirugía de puentes, una cirugía de bypass, en la cual se ponen puentes, que pueden ser puentes arteriales o puentes de las venas de las extremidades inferiores, para tratar de suplir ese flujo sanguíneo a las arterias. Pero aquí lo importante es que así se haga, se haga angioplastia, se le ponga un stent a esas arterias del corazón, o se lleva a cirugía de revascularización miocárdica, si no se controlan los factores de riesgo, si no son juiciosos con la toma de medicamentos, con los cambios de hábito de vida saludables, nuevamente ese stent se puede tapar, o esos puentes que se realizaron también se pueden tapar. O sea que es importante, es un conjunto, no solamente es una sola cosa, sino que es un conjunto el tratamiento de la enfermedad coronaria. Doctor Rivera, ¿qué recomendación le daría a usted a los miles de pacientes que sufren de enfermedad coronaria, han sufrido una enfermedad coronaria o tienen los factores de riesgo? ¿Cuál sería su principal recomendación? Estas recomendaciones no solamente son para los pacientes que tienen enfermedad coronaria, sino creo que lo más importante es para aquellas personas que tienen factores de riesgo cardiovasculares para desarrollar enfermedad coronaria y aún no la presentan. Entonces creo que es muy importante conocer los números del corazón. Los números importantes no son el número del celular, no es el número del calzado, no es la dirección de mi casa, no es la talla de mi ropa, sino que los números importantes son los números del corazón. Y yo los invito a que cada uno conozca los números del corazón. ¿Qué quiere decir eso? Debemos conocer cuánto tenemos de presión arterial. Nos tenemos que controlar la presión arterial para saber si soy hipertenso o no. Y si soy hipertenso, saber si estoy bien controlado o no. Conocer cuánto están nuestros niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Debemos de conocer esa cifra. Conocer cuánto tengo yo de nivel de azúcar en la sangre, o sea, la glicemia. Y conocer si soy diabético, por ejemplo, y si estoy bien controlado o no de la diabetes. Conocer mi peso. Conocer mi índice de masa corporal, es decir, si tengo un índice de masa corporal normal o si estoy en sobrepeso u obesidad. Conocer mi perímetro abdominal y conocer mi perímetro de cadera. Entonces es muy importante conocer los números del corazón.
Y como recomendaciones generales, tanto los pacientes que tienen enfermedad coronaria como aquellos que tienen factores de riesgo cardiovasculares para evitar su aparición, sería como las recomendaciones básicas son comer saludable, ya hablamos de eso, ya una dieta saludable, buenos hábitos alimenticios, realizar ejercicio regular, realizar actividad física regular, un adecuado control de los niveles de glucosa, un adecuado control de las cifras de presión arterial, un adecuado control de los niveles de colesterol, tener un peso normal, un peso controlado, definitivamente no fumar, y si estoy fumando, suspender el cigarrillo, suspender también el consumo frecuente de licor, dormir bien, ya hablemos de eso, o sea, tener una buena calidad de sueño y también cantidad, evitar el estrés. Y en aquellas personas que no tienen enfermedad coronaria, sería importante que hablar con su médico y preguntarle cuál es su riesgo cardiovascular, o sea, que le haga un cálculo del riesgo cardiovascular y saber cuál es el porcentaje de que pueda presentar una enfermedad coronaria a 10 años. Entonces, eso es muy importante, sería como mis recomendaciones finales. Doctor Rivera, para terminar, cuénteme usted por qué decidió ser médico internista. Bueno, estudié medicina interna porque es una especialización que me permite ver al paciente en una forma integral. No solamente una forma aislada de su patología, sino que me permite ver al paciente en forma integral y ver que muchas de las enfermedades que presentan los adultos están interrelacionadas entre sí y los órganos obviamente que se afectan sus funciones. Entonces la medicina interna me da ese enfoque global del paciente. Y también me permite ver la enfermedad en todo su espectro, desde la parte de promoción y prevención de las enfermedades y una vez ya que está instaurada. Entonces toda esa parte de ver el paciente en forma integral fue lo que me enamoró y me sigue enamorando de la medicina interna, y soy muy orgulloso de ser médico internista y de pertenecer a la Asociación Colombiana de Medicina Interna, ADMI. Doctor Rivera, una pregunta adicional. ¿A usted le gusta el café? Sí, doctor José Javier, sí me gusta tomar café. Recordemos que el café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. El café está lleno de antioxidantes y estos antioxidantes reducen la inflamación, reducen el riesgo de enfermedades crónicas y estabilizan radicales libres. Hay varios estudios en los cuales se ha demostrado que el consumo crónico de café reduce el riesgo de presentar enfermedad coronaria, la incidencia de diabetes mellitus tipo 2, la incidencia de insuficiencia cardíaca, de arritmias como la fibrilación auricular, de eventos isquémicos cerebrales, mejora la variabilidad de la frecuencia cardíaca y reduce, y digamos que no tiene efectos significativos sobre la presión arterial. Entonces, recientes estudios pues, han demostrado que el consumo de 2 a 3 tazas de café al día, ya sea la presentación molida, instantánea o descafeinado, demostró que está relacionado con una vida más larga y un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares. De ahí que digamos que el consumo de 2 a 3 tazas de café se debería recomendar como un hábito de estilo de vida saludable. Pero bueno, estos efectos del café sobre la salud puede ser otro tema para conversar alrededor de una buena taza de café. Les habló José Javier Arango Álvarez. Hoy hablamos de enfermedad coronaria. Los esperamos pronto.